En 1847, un funcionario abrió un libro de nacimiento y dejó una línea en blanco, no escribió ningún nombre, cerró el registro ese mismo día. Un niño trabajó en una finca cercana, cargó sacos, recibió órdenes y volvió a dormir en el suelo de una cocina en los archivos del Estado. Ese niño no tenía nombre, no estaba mal escrito, simplemente no estaba si enfermaba. No podía ser atendido si lo golpeaban. Nadie debía denunciarlo. Si desaparecía, no había a quién buscar, porque cuando un sistema deja una línea en blanco, no está olvidando a alguien, está decidiendo que su cuerpo no genere obligaciones. En los registros parroquiales del siglo XIX, una línea en blanco no era una rareza excepcional. Aparecía cuando el funcionario tenía prisa, cuando el papel se terminaba, cuando el niño no parecía importante, cuando nadie reclamaba. El libro se cerraba igual, el día seguía. El sistema no se detenía a revisar lo que había omitido. El niño no supo nada de esa línea. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía que en algún lugar su nacimiento no había quedado fijado con tinta, solo sabía que cada mañana alguien lo despertaba antes de que amaneciera, dormía donde hubiera espacio, a veces en una cocina, a veces en un establo, a veces junto a otros niños que tampoco tenían un lugar propio. No se hablaba de eso, nadie decía no tienes casa, simplemente no se ofrecía una. Su cuerpo era pequeño pero útil, podía cargar sacos livianos, podía traer agua, podía limpiar herramientas, podía obedecer órdenes simples. Eso bastaba. En la finca no se preguntaban demasiado por su origen, no porque no importara, sino porque preguntar implicaba responsabilidades. Un niño con nombre debía ser contado, un niño con nombre podía reclamar, un niño sin nombre solo estaba allí. Durante un tiempo nada pareció distinto. El trabajo era trabajo, el cansancio era cansancio, el frío era frío. La diferencia no se notaba mientras todo funcionaba. El primer problema apareció cuando el niño enfermó. Fue un invierno húmedo. El frío se quedaba en los huesos. La fiebre llegó de noche con temblores y sudor. El niño no pudo levantarse al amanecer. Se quedó encogido, respirando mal, con la ropa empapada. Alguien lo vio, alguien comentó que no estaba bien. La pregunta no fue ¿llamamos a un médico? La pregunta fue ¿cómo lo registramos? Un médico pedía datos, un nombre, una fecha, un registro. Nadie pudo darlos. Esperaron, el niño sobrevivió, no porque recibiera ayuda, sino porque su cuerpo resistió. No hubo visita médica, no hubo anotación, no hubo constancia de que había estado cerca de morir. En los papeles nada había ocurrido. Ese fue el primer efecto real de no existir en los registros. Cuando algo sale mal, nadie tiene la obligación de intervenir. A partir de entonces, su presencia empezó a sentirse incómoda, no por odio, no por crueldad abierta, por prudencia. Reconocerlo implicaba aceptar que había un cuerpo trabajando sin respaldo legal, y aceptar eso implicaba dejar huella. Nadie quería ser quien dejara esa huella. Cuando alguien nuevo preguntaba quién era el niño, la respuesta nunca incluía un nombre. Ayuda aquí. Está con nosotros. No importa. En el siglo XIX, corregir una omisión no era sencillo. Registrar a un niño después del nacimiento requería testigos, declaraciones, tiempo, y tiempo significaba inspecciones. Mejor no tocar nada. El niño empezó a notar el efecto sin entender la causa. Dejó de ser contado cuando se repartía comida. Dejó de ser tenido en cuenta cuando se hablaba de futuro. Dejó de aparecer en cualquier conversación que implicara permanencia. Veía a otros niños ir a la escuela, no porque fueran más inteligentes, sino porque tenían algo que él no tenía, un nombre escrito en algún lugar. Un niño sin nombre no podía ser inscrito. Un niño sin nombre no tenía edad oficial. Un niño sin nombre no existía para aprender. La línea en blanco no necesitaba repetirse. Bastaba con no corregirla. Con el paso de los meses, la omisión se volvió conveniente. Un niño no registrado no exigía salario, no exigía descanso, no exigía atención. Era mano de obra silenciosa, y en zonas rurales donde el Estado llegaba tarde y se iba pronto, ese silencio tenía valor. Aquí la historia deja de ser una omisión y empieza a convertirse en un patrón. Otros niños aparecían en situaciones similares, nacidos lejos de oficinas, entregados a trabajar temprano, criados sin papeles claros. No se hablaba de ellos como grupo, pero funcionaban como uno, los niños sin nombre.
Cuando algo desaparecía, la sospecha caía rápido. Cuando algo se rompía, la culpa era inmediata, no porque hubiera pruebas, sino porque no había consecuencias. ¿Qué castigo se aplica a alguien que no existe? Un día un funcionario local pasó por la finca. No buscaba niños, buscaba impuestos, revisó cuentas, anotó cifras, vio al niño trabajar y preguntó quién era. La respuesta fue corta. No está registrado. El funcionario asintió, no preguntó más, siguió adelante. Ese gesto selló algo importante. La invisibilidad dejó de ser accidental, se volvió aceptada. Semanas después, alguien mencionó la posibilidad de registrarlo. Tal vez habría que escribirlo ahora. Buscaron el libro, revisaron páginas antiguas, confirmaron que no había nombre, cerraron el registro, dijeron que era mejor no tocarlo, porque corregir una ausencia también deja rastro, y nadie quiso dejarlo. El niño siguió creciendo, su cuerpo cambió, su fuerza aumentó, y con ella las expectativas. Empezaron a asignarle tareas más duras, lugares más peligrosos, jornadas más largas. Si algo salía mal, no habría informe, no habría investigación, no habría nombre que escribir. Para los demás eso significaba protección, para él significaba exposición total. Una noche preguntó si podía irse, no pidió explicación, no pidió derechos, solo preguntó si podía irse. La respuesta fue vaga, luego. No ahora. Hay que ver. La verdad era simple. No sabían qué hacer con un niño que nunca había sido escrito, y mientras nadie decidiera qué hacer, la línea en blanco seguiría funcionando, porque un nombre puede proteger, pero su ausencia libera al sistema de toda responsabilidad. El problema de no tener nombre no se manifestaba de golpe, no era una puerta que se cerraba, era un pasillo que se estrechaba. El muchacho siguió viviendo entre personas que aprendieron a tratarlo como a alguien provisional, no porque esperaran que se fuera, sino porque su presencia nunca terminaba de asentarse. No pertenecía del todo, tampoco estaba ausente, era útil mientras estuviera allí. Cuando había trabajo, lo llamaban, cuando faltaba comida, era el primero en quedar fuera. Cuando alguien enfermaba, se organizaba una ayuda. Cuando él enfermaba, se esperaba, no por crueldad, por lógica. Un cuerpo sin registro no activaba obligaciones. Con el tiempo, la fuerza empezó a jugar en su contra. Cada año lo hacía más apto para tareas que otros evitaban, cargas inestables, herramientas pesadas, espacios estrechos. Turnos que empezaban antes de amanecer y terminaban cuando ya no quedaba luz. La resistencia se confundía con solución. Mientras aguantara, no había problema. En invierno dormía donde hubiera espacio, a veces en un granero, a veces en el suelo de una cocina, con el frío entrando por las grietas, nunca en un lugar que pudiera llamarse suyo. No había un volver porque no había un lugar al que pertenecer. Un día decidió irse, pensó que lejos el problema no lo seguiría, que en otro pueblo nadie sabría de una línea en blanco que él nunca había visto. Caminó durante horas. Llegó cansado, con las manos agrietadas, ofreciendo trabajo. Lo aceptaron por unos días. Todo funcionó hasta que llegó el momento de pagar. Pidieron datos, nombre, procedencia, algún tipo de constancia. No pudo darlos. La conversación terminó sin discusión, sin acusación, con una retirada educada. Nadie quería asumir riesgos por alguien que no podía ser encuadrado. La muerte administrativa, o en su caso, la ausencia, viajaba con él. Con el tiempo empezó a circular un rumor impreciso, no una historia concreta. Una advertencia difusa: ese joven tiene problemas de registro. Mejor no involucrarse. Es antiguo. Cada repetición hacía el problema más grande y a la persona más pequeña. Así crecen las categorías invisibles, sin nombre, sin forma, sin responsables. El muchacho aprendió que no podía reclamar, no porque alguien se lo dijera, sino porque cada intento se disolvía en silencio. No había oficina clara. No había autoridad que pudiera escucharlo sin abrir una cadena de problemas que nadie quería activar. Dejó de hablar del tema, luego dejó de hablar en general. No fue resignación consciente, fue aprendizaje corporal. Cuando la voz no produce efecto alguno, el cuerpo aprende a callarse. El episodio que marcó el cambio ocurrió durante una jornada larga. Una estructura mal asegurada cedió. Una viga cayó y le golpeó el hombro con fuerza suficiente para dejarlo inmóvil. Quedó en el suelo durante horas, respirando mal, esperando que alguien notara que algo no estaba bien. Lo notaron. Pero no hubo urgencia.
Lo ayudaron a ponerse de pie, le dijeron que debía tener más cuidado, nadie preguntó si podía seguir trabajando, nadie consideró atención médica. Un cuerpo dañado cuando no pertenece a nadie es solo un inconveniente temporal. Trabajó igual durante semanas, con el hombro mal curado, con dolor constante. Ese fue el momento en que entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso activara reacción alguna. No había umbral, no había límite. No había punto donde alguien dijera hasta aquí. A partir de ahí las órdenes cambiaron, no de forma abierta, en pequeños gestos, tareas más riesgosas, turnos nocturnos, espacios donde un accidente podía ocurrir sin testigos, y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. Apareció entonces alguien nuevo, no era funcionario, no era propietario, era intermediario. Observó al muchacho durante días, hizo preguntas breves, confirmó lo necesario, un joven sin papeles, un error antiguo, un cuerpo disponible. Le ofreció traslado, dijo que habría más comida, menos vigilancia, más oportunidades, no habló de derechos ni de condiciones. Para alguien sin nombre cualquier cambio parecía una mejora. Aceptó no por confianza, por falta de alternativas. El traslado ocurrió sin registros, nadie firmó, nadie preguntó destino. Nadie verificó edad, salió de un lugar invisible hacia otro más opaco aún. En ese movimiento cruzó una línea que no estaba escrita en ningún papel. El nuevo sitio era aislado. No había vecinos cerca, no había visitas, no había miradas externas. Allí entendió que no era el único. Había otros jóvenes como él, no muchos, los suficientes para confirmar un patrón, sin registros claros, sin nombres estables, sin pasado documentado. Compartían la misma condición, no podían demostrar que tenían derecho a algo. La administración no los había creado como grupo, pero los había permitido. Y esa permisividad había generado un espacio donde la explotación no solo era posible, sino eficiente. No se hablaba de ello, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que si algo ocurría no habría a quién recurrir. Escapar aparecía como idea, pero siempre chocaba con la misma pregunta. ¿Huir hacia dónde? Sin papeles no hay punto de partida. La invisibilidad no se deja atrás. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante. No miedo a un castigo específico, sino a la certeza de que no había límites. Esa certeza moldeó cada movimiento, cada decisión, cada silencio. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez aparece en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona nunca fue reconocida? Para el muchacho la respuesta ya estaba clara, no había punto de quiebre. No había línea que al cruzarse activara reacción alguna. Mientras tanto, en los archivos del Estado todo seguía en orden, las cuentas cerraban, los libros estaban completos, no faltaba ningún nombre, porque el suyo nunca había sido escrito. Lo que ocurría no era un fallo excepcional, era una consecuencia directa del funcionamiento del sistema. Y en algún lugar, lejos de allí, alguien volvería a revisar esos papeles, no para buscarlo a él, para ordenar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Ese momento se acercaba. El final no llegó como una explosión, no llegó como una revelación, llegó como suelen llegar las decisiones definitivas dentro de los sistemas administrativos. En silencio, todo comenzó con una revisión. No tenía que ver con personas ni con historias individuales. Era una operación técnica, ordenar archivos antiguos, cerrar expedientes abiertos desde hacía demasiado tiempo, eliminar inconsistencias que podían convertirse en problemas si alguien las miraba con atención. En una oficina distante, alguien abrió un libro viejo, revisó nombres, fecha, firmas, encontró una anotación que no encajaba del todo. Un acta de defunción antigua, correctamente redactada, sin observaciones posteriores. Un niño declarado muerto en una fecha concreta. Nada más, ninguna corrección, ninguna nota marginal que indicara duda. Desde el punto de vista administrativo, el caso estaba cerrado. En otro registro secundario apareció una referencia vaga. No un nombre completo, no una identidad clara, solo una mención técnica, menor sin documentación estable, trasladado informalmente para tareas temporales, 2 papeles, 2 líneas paralelas,
nunca pensadas para cruzarse. El sistema no vio una persona, vio una irregularidad potencial, y las irregularidades no se corrigen por empatía, se corrigen por conveniencia. La instrucción fue clara: revisar todos los espacios donde pudiera haber elementos no registrados, no personas, elementos. Todo lo que no figurara de forma verificable debía ser retirado de la operación para evitar riesgos futuros. Nadie mencionó al muchacho, no fue necesario. En el lugar donde trabajaba, el cambio se sintió de inmediato. Las tareas se redujeron, las órdenes dejaron de llegar, las presencias se volvieron esporádicas. El ambiente que nunca había sido acogedor se volvió distante. Una mañana le dijeron que ya no hacía falta que volviera. No hubo explicación larga, no hubo discusión. La frase fue breve, pronunciada con incomodidad. El sitio debía regularizarse. No podían mantener a alguien que no figuraba en ningún lugar. El muchacho no preguntó a dónde ir. Nadie tenía una respuesta. Le devolvieron lo poco que tenía. Nadie firmó nada. Nadie dejó constancia de la salida. No hubo registro de liberación porque oficialmente nunca había existido una detención. Salió como había vivido los últimos años, sin rastro. Durante un tiempo intentó moverse. Caminó, preguntó, ofreció ayuda, aceptó trabajos breves. Todo funcionaba hasta que aparecía la misma barrera, siempre discreta, siempre práctica. Nombre, origen, alguna referencia verificable. Cuando no podía responder, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza, nunca con solución. La muerte administrativa seguía operando incluso fuera de los archivos. No lo encerraba, pero le cerraba todas las puertas. El cuerpo empezó a fallar, no de forma repentina, de manera acumulativa, lesiones mal curadas, cansancio constante. Infecciones que nunca habían sido tratadas. El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse. Quedó tendido cerca de un camino secundario, no lo suficientemente apartado como para desaparecer sin ser visto, no lo suficientemente importante como para generar urgencia. Alguien se detuvo, le habló, no obtuvo respuestas claras. Llamaron a una autoridad local, el procedimiento fue correcto, pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias, encontraron el acta de defunción, antigua. Clara, sin correcciones. Desde el punto de vista administrativo no había duda, esa persona ya estaba registrada como fallecida. El cuerpo fue trasladado. No como paciente, como caso. En la dependencia correspondiente el expediente se abrió de nuevo, no para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era su estado físico, era su condición legal. No encajaba como ciudadano, no encajaba como extranjero, no encajaba como menor bajo tutela. Era una anomalía. Durante días el caso circuló entre oficinas. Cada una añadió una nota técnica. Una observación prudente, una recomendación vaga, nadie asumió competencia plena. Reconocerlo implicaba admitir que el sistema había sostenido durante años una contradicción que nunca quiso corregir. Finalmente alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana, fue una resolución administrativa. Se determinó que, al no poder establecer identidad válida ni registro de vida posterior a la defunción, el estatus original debía mantenerse. El caso se cerraría sin modificaciones. El cuerpo sería derivado a una institución marginal, una de esas creadas para absorber lo que el sistema no puede integrar. Allí murió, no hay constancia exacta del momento, no hay certificado completo, no hay nombre en una lápida. Legalmente no murió nadie que hubiera estado vivo. El expediente se archivó correctamente, sin errores formales, sin observaciones críticas. Desde el punto de vista del sistema, el problema había sido gestionado. Años más tarde, durante una revisión estadística sobre prácticas de registro del siglo XIX, el caso apareció mencionado de forma indirecta, no como historia, no como advertencia, como un número dentro de una categoría amplia de funciones con inconsistencias. No se reconstruyó su recorrido, no se analizó el impacto, no se buscaron casos similares. El asunto se consideró cerrado. Si ahora miras la historia completa, puede que busques un momento claro donde todo se rompe, un instante específico en el que alguien toma una mala decisión, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas razonables dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El muchacho no fue eliminado por maldad, no fue abandonado por desprecio, no fue castigado por un crimen, fue sostenido durante años dentro de una contradicción que nadie quiso corregir.
y cuando esa contradicción dejó de ser útil, se cerró. La pregunta final no es cómo puede morir alguien que sigue respirando. La pregunta es cuántas vidas pueden quedar fuera del sistema antes de que el sistema decida que nunca estuvieron allí, porque mientras un papel pueda pesar más que un cuerpo, siempre habrá personas que existan solo hasta que alguien revise el archivo, y cuando eso ocurra no habrá testigos, no habrá responsables, solo un expediente más. Correctamente cerrado,